Y hoy vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar con estos 3 preciosos capítulos del libro de los jueces. El Espíritu Santo nos presentó la película de ese hombre llamado Gedeón. Y a través, hermano, de la Escritura, vimos el capítulo 6, 7 y hoy terminaremos con el capítulo 8. Hemos hablado, hermanos, solo por los que no estuvieron las semanas pasadas. Hoy vamos a terminar con este personaje, vamos a decirlo muy brevemente. El llamamiento, hermanos, que Dios le hace a Gedeón es a través del ángel de Jehová. Y es un mensaje de bendición muy halagador, simplemente le dice, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo. Gedeón, hermano, responde negativamente y cuestiona y reprocha los designios de Dios. Él dice, si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué? Pues nos está lloviendo, ¿verdad? Sobre mojado. Bueno, le dice, ve con esta tu fuerza y salva a Israel de manos de los madianitas. Dios lo llama con un propósito, como lo hace con todos nosotros, hermano. Y nosotros vimos cómo él pone muchas excusas, objeciones. Bueno, mi familia es chica, mi linaje es pequeño. Bueno, empieza con todas sus circunstancias, yo soy pobre. Y empieza, hermano, a decirle al Señor por qué él no puede ir. Y luego le pide una señal, hermanos, y Dios le da una señal. Y después, hermanos, él tiene miedo a morir, pero Dios le dice, no morirás. Desde aquí ya estamos viendo, hermanos, que cuando Dios llama a un hombre, una mujer hacia el ministerio, hay muchos ministerios, hermano, en la iglesia. Muchos de nosotros le podemos poner al Señor listas de por qué no podemos hacerlo. Estoy muy joven, estoy muy viejo, estoy aquí, trabajo mucho, estoy cansado, estoy enfermo. Le podemos decir muchas cosas a Dios. Pero si Dios, hermano, nos está llamando, es porque Él va a hacer la obra en nosotros. Realmente Gedeón, hermanos, es una persona con una autoestima muy pequeña. Y no solamente eso, Gedeón es muy incrédulo. Y ahí nosotros podemos ver la grandeza de Dios, cómo Él no escoge lo mejor, sino escoge, hermanos, aquellos que tienen dificultades, que tienen carencias y que tienen, hermanos, pues limitaciones. Pero Él los va a equipar y los va a ayudar. Lo levanta, hermanos, y le dice, ve. Y la primera misión que le da, hermanos, es muy personal, muy familiar. Destruir los altares paganos. Dijimos que era un atentado contra la fe y las tradiciones de su familia y de su pueblo. Estarías en el pueblo, ¿a poco tú tirarías la capillita donde adora tu tío, tu primo, tu abuelo? Claro que no. Eso sería como que si te lincharan. Bueno, el construir un altar, esto es lo que Dios le dice. Destruye los ídolos, pues que él tenía también. Y ahora transforma eso en obediencia y sacrifícame a mí con la madera, pues de los ídolos. Y nosotros vimos que Gedeón, hermanos, pues cumplió la misión, aunque con temor, ¿verdad? Lo hizo de noche. Gedeón obedece los mandamientos, hermanos, de Dios. Y nosotros, aún con temor, aún con limitaciones, aún, hermanos, con miedos, también deberíamos de aprender a dar pasos de fe, pasos de obediencia a Dios. Y este hombre tumba, hermano, el altar de Baal y de Acera, y después viene todo el pueblo, hermano, y lo quieren pues matar. Y su padre, llamado Joás, razona
Y dice, si alguien destruyó el altar de Baal y Baal es un dios, pues que Baal lo castigue. ¿Por qué ustedes están defendiendo a un dios? ¿Quién es el que debe de defender a quién? Esta sería la pregunta. ¿Ustedes defienden al dios Baal o Baal los va a defender a ustedes? Y bueno, le ponen un sobrenombre, ¿verdad? Balaán Gedeón, o sea, él, hermanos, que Balaal te maldiga, que Baal esté contra ti. Ese es, hermano, el significado. Y bueno, ha pasado la primer prueba, hermano. Gedeón ha pasado la primer prueba, pero todavía necesita una obra más grande. Hay hermanos ya en la frontera y ya han cruzado el río aproximadamente 120,000 madianitas, amalecitas y del oriente, armados hasta los dientes para destrozar a Israel, hermanos, porque vienen a hacerle la guerra. Y Gedeón lo que hace, hermanos, es que el Espíritu Santo lo toma y él toma el cuerno, esto ya lo vimos la semana pasada, y toma el cuerno y empieza, hermanos, a hacer el llamado, la convocatoria del ejército. Y viene mucho ejército, hermano, y están llegando y él pide la señal del vellón mojado, después del vellón seco, y realmente, hermanos, nosotros dijimos, pues eran infantilerías, pero Dios en su bondad, en su paciencia, en su misericordia, se los cumple los dos milagros. De 32,000 que se juntaron, Dios solamente elige 300. Y dice, con estos yo me voy a glorificar, con estos yo voy a salvar a Israel, para que no diga Israel, fue mi mano, fue mi espada, fue mi fuerza, fue mi ejército, ¿verdad? Como nosotros, fue mi trabajo, fue mi esfuerzo, fue mi inteligencia, fue mi negocio, es que yo le echo ganas. Pues no es así, hermano, es Dios el que hace todo en nosotros. Dice la Biblia que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, la gloria es, ¿qué digo? Vanagloria. Pero cuando dependemos de Dios y Él es el que da fuerzas al caído, hermano, da fuerzas al que no tiene ninguna, y Dios nos fortalece, entonces Él se lleva la gloria. Todavía Él no cree, hermanos, que será el agente del cambio, y entonces Dios lo pone que oiga una profecía de un pan de cebada que viene bajando y pega en el campamento de Madián y lo destruye todo. Y dice en la interpretación, no es esto sino otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joab, que va a destruir nuestro campamento. La profecía, hermanos, la escuchó y entonces le cree al Señor. Y dijimos nosotros, ¿verdad?, que a veces, hermanos, la gente le pide señales a Dios. Yo quiero una señal, yo quiero un milagro, yo quiero ver si, Señor, este es el camino correcto, y muchas señales. Pero las señales, hermanos, no son, fíjate, necesarias para tener fe. O cuando hay una señal, no necesariamente tú vas a creer en Dios. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, empieza la fe a germinar dentro de ti. Y lo vimos nosotros en Romanos 10:17, la versión Nácar con Lunga, que dice, por consiguiente la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Le predicaron allá en el campamento de los amalecitas, hermano, la profecía del pan de cebada rodando y destruyendo el campamento. Y bueno, hermanos, Gedeón lo que hizo es que lo creyó y se levantó, y Dios le dio
una gran victoria. El problema, hermanos, es de que aunque se mataron entre ellos mismos por la estrategia de Gedeón que Dios le dio, quedaron todavía muchos, hermanos, especialmente los reyes, con sus guardias presidenciales, podríamos llamar, con sus escoltas élite, con los mejor. Llegaron, hermanos, y huyeron. Y aquí es donde nosotros vamos a tener hoy brevemente algunos principios, hermano, que nos van a ayudar de Gedeón para nosotros, para cómo nosotros podemos lidiar, hermanos, con la ira, con la ingratitud, con la resistencia y con nuestros propios errores. Porque lamento decirle, hermano, todos nosotros somos seres imperfectos y que nos equivocamos. Y aquí un botón de ello. Vamos a empezar, hermanos, con la ira. 8:1-3. La ira de otros líderes. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente. Aquí tenemos, hermano, a unos líderes que están bravos, que están enojados. Es que Gedeón, hermano, se ha llevado la gloria con sus 300. Es que ellos son los que fueron al ejército, fueron a la guerra y ahora están repartiendo el botín. Están muriendo casi 100,000 hermanos. Y es una gloria tremenda. Y le dicen: oye. Y mira todos estos despojos y toda esta gloria. Oye, ¿por qué no nos llamaste? ¿Por qué no nos llamaste? Y ahora se le ponen enfrente, hermano, pues a querer pelear. Y si Gedeón, hermano, no hubiera sido sabio, como muchos líderes, hermano, que destruyen su matrimonio, destruyen su familia, destruyen las iglesias, destruyen su hermano, su país, destruyen su negocio, simplemente por no entender, hermanos, y por no hablar con diplomacia. Gedeón no les dijo: pues yo hice el llamado, ustedes no vinieron, son unas gallinas y esto. Él no hizo nada de eso, hermano. Mira lo que él responde, y tenemos que aprender de él. A los cuales le respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Ebiser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sed, príncipes de Madián, y el pueblo. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos, ¿qué pasó, hermano? Contra él se aplacó. Y luego que les habló esta palabra. Es que la palabra de Dios no se equivoca, hermano. La sabia y blanda respuesta aplaca la ira. Pero si aquel está insultivo, altanero, agresivo, y tú empiezas a ser igual, ¿qué crees que va a pasar? Es como si le echabas gasolina al fuego. Se va a encender, hermano, y van a pelear. Mira cómo es sabio este hombre.
Él dice, hermanos, a los de Efraín, dice que él es Abiser, de la familia de Abiser, y son los abiseritas. Entonces podemos concluir que la mayoría de los 300 eran parte de su familia. Abiser era el padre y de allí pues vienen muchos. Y dice, ¿qué he hecho yo? Con la vendimia empieza la cosecha, pero ahora en el rebusco, hermano, ya lo último, dice, Efraín mató príncipes. Ellos no los habían matado, era puro ejército, porque todavía hay reyes que se han escapado. En otras palabras, ustedes son más grandiosos, porque nosotros hemos matado puro soldado raso, pero ustedes, puro príncipe, deberían de estar halagados. Una sonrisa, ¿verdad? Digo, sí, cierto. Oye, ¿por qué andamos pensando esto? Mira lo que nos dice Gedeón. La diplomacia triunfa, hermanos. Y muchas de esas guerras que hoy oímos, hermano, y a lo largo de la historia, si hubiera hombres que aprendieran, hermano, la diplomacia, que aprendieran a controlar sus impulsos, que aprendieran, hermano, a tomar decisiones a favor de su pueblo y no decisiones personales, decisiones arbitrarias, hermano, la guerra no se hiciera entre hermanos, entre naciones, hermano. Hay guerras internas en los países. Ahorita lo que está pasando en Corea del Sur, el levantamiento, hermano, si se aprende, hermanos, si se aprende la diplomacia, aunque a veces la diplomacia no funciona, pero bueno, ya ahorita ya pusieron ley marcial, entra la ley, hermano, y se ejecuta. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de Gedeón es de que si él está enojado, yo tengo que ayudarlo a que él entienda. A veces, hermanos, son solo malos entendidos. Y a veces las personas solamente quieren hablar, hermano, y quieren sentirse importantes, y cuando ellos hablan se desahogan. Y eso es todo. Pero si tú empiezas a hablar y a gritar, y el otro empieza a gritar, entonces, hermano, pues se hace el pleito. Ante la ira de los demás no nos conviene airarnos, nos conviene aplacarnos. Nos conviene, hermano, marcar una raya para que no haya eso de la pelea. Si Gedeón hubiera sido altanero y de un carácter, hermano, soberbio, hubiera dicho, pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren pelear? Pues vamos ahora con los de Efraín. Ya se olvida del enemigo y ahora empiezan a pelear entre hermanos, entre tribus, pero no lo hizo así. Y siempre debemos de pensar, hermano, en la iglesia, todos somos parte del mismo equipo. Si hay diferencias, si hay, hermano, situaciones que hay ciertos conflictos o roces, debe uno de entender que somos hermanos y estamos en el mismo equipo, en el mismo, del mismo lado de la guerra. El enemigo es el diablo, el mundo y sus huestes. Nosotros todos, hermano, somos hermanos. Pero después de eso, hermanos, él sigue y mira lo que sigue. 4:17. Mira lo que dice. Del 4 al 17. Y vino Gedeón al Jordán y pasó, y los 300 hombres que traía consigo cansado, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo ruego que le deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Zulma, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿está ya Seba y Salmanula en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna,
yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. A veces, hermano, no entendemos la ingratitud humana. No entendemos, hermanos, especialmente aquellos que sirven, hermanos. A veces la mamá y los hijos no entienden el esfuerzo y el trabajo del padre. A veces, hermano, los miembros no entienden el trabajo de los líderes. A veces las naciones no entienden el trabajo de los gobernantes. Y a veces es un trabajo arduo, hermano. Es un trabajo cansado. Es un trabajo de mucho estrés, de mucha constancia. Y en vez de dar una palmadita, de una ayudita, pues hermano, solo lo que hay son críticas y sermones severos. Mira, estos estaban más cerquita de los madianitas, los de Sucó y los de Peniel. Ellos estaban en Transjordania, hermano, cerca del río Jabot, casi ya metidos en el desierto. Y llegaron allí Gedeón y sus 300, ya habían peleado, venían hambrientos, venían cansados. Ellos bajaron, cruzaron el Jordán y los siguieron, hermano. Y llegaron a un pueblo o ciudad, ¿qué sería? Y los gobernantes los juntaron, le dijeron: denos pan, denos agua, venimos cansados, pero queremos alcanzar a los enemigos de Israel, que también eran enemigos de ellos. Y los primeros le dicen: ¿a poco ya los alcanzaste para que te demos? Y mira lo que él responde: cuando Dios me dé la victoria, no va a ser con látigo que les voy a dar, va a ser con espinas. Les voy a castigar por ingratos. Estamos peleando por ustedes. Estamos arriesgando nuestra vida. Y a veces la gente no entiende eso, hermano. No entiende eso de sus líderes, que ellos, hermanos, se preocupan, velan, sirven, oran. No, hermano, algunos hasta se enferman. Pero no entienden los miembros. Hay mucha ingratitud. Y los de Sucot le dijeron lo mismo, hermano. Los de Peniel, hermano, le dijeron lo mismo. Y él les dice: cuando yo regrese, esa torre que ustedes van a ver, la voy a derribar. A lo mejor una torre de vanguardia o vigila, yo no sé qué sería. A lo mejor un lugar donde se refugiaban. Les voy a quitar ese refugio por ingratos. ¿No tenían pan? Sí. ¿No tenían agua? Sí. Lo que no tenían, hermano, era la disposición de servir a los que estaban peleando por ellos. ¡Qué ingratitud! Cuando él regresa, ¿qué crees que pasa? Cumple sus promesas. Mira lo que viene. Llega la justicia. 10. Y Seba y Salmuna estaban en Cacor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan las tiendas del oriente de Nobá y de Gebea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Sema y Zulma, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Sema y Zulmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla
antes de que el sol subiese. Y tomó un joven de los hombres de Sucó y les preguntó, y él les dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucó, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucó, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales zarandiste, o sea, me reconveniste, me dijiste diciendo: esto ya están en tu mano, para que te demos nosotros pan a tus hombres cansados. Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y los castigó con ellos, y a los de Sucó. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Ahí tenemos, hermano, pues qué duro, ¿no? Qué duro, hermano, es cuando pues la justicia de Dios llega. Porque estos hombres, hermano, hacían la voluntad de Dios. Y eso de derribar a ese ejército, eso, hermanos, de perseguir a los reyes, es simplemente la justicia de Dios que está obrando. Porque estos hombres han hecho tanto mal, hermanos. Han matado tanta gente, han sido el terror del pueblo de Dios. Y claro que Dios en su misericordia, hermano, pues lo levanta a Gedeón para que los libere, y Él es mismo el que los está liberando. Ante la ingratitud, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos amarrarlos, ¿verdad?, en un palo y darles con cadillos, hermano, ¿o qué? ¿Con qué sería? ¿Con espinas? ¿Con abrojos? ¿Qué sería, hermano? Pues lo que haya sido. Este hombre llegó, dijo: oh, ¿tú quieres ver a los dos reyes? Pues aquí están. ¿No me diste pan ni agua? Pues ahora te lo prometí, que iban a venir, Dios los iba a poner en mi mano, y son castigados. Y los otros, hermano, la torre, estarían escondidos allí, cayó y los mató. La ingratitud, hermano, es dura. Y por ira se destruyen las iglesias, pero por ingratitud también, hermano, se enfrían y dejan de trabajar. No solamente los líderes, también, hermano, todos los demás. Y empieza, hermanos, pues a haber un descontrol. ¿Por qué lo hicieron así, hermano? Bueno, porque lo que reina aquí es una anarquía. Dice Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Oh, a los de Sucó, no me parece darle pan ni agua a este bandolero con sus 300. ¿Quién es este? No le vamos a dar. ¿Por qué le vamos a dar? ¿Quién es él? ¿Quién lo puso a él? ¿Quién lo levantó? Y los otros responden igual. Y los otros de Efraín vienen: oye, ¿y por qué no nos llamaste? Y empieza, hermanos, la guerra si no hubiese diplomacia. Aquí tenemos nosotros que ver que la ingratitud, ¿qué debemos de hacer ante ello? Pues pasarla, hermano. Te voy a decir algo muy simple. Si tú trabajas para agradar a los hermanos, ya te moriste de tristeza. Si tú trabajas para agradar a los hombres, ya te moriste de tristeza. Pero si tú trabajas para agradar a Dios, Él ve tu trabajo y Él te dará tu recompensa. Dijo Jesús que si tú lo haces en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, este hombre, Dios le dio la fuerza para que alcanzara a los enemigos y que él siguiera en la batalla.
pero sigue la resistencia, porque del 18 al 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Luego dijo Seba a Salmanuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? ¿De dónde era Gedeón? De allá. Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de un rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó de los adornos de lunetas en sus camellos traían en el cuello. Hay veces, hermano, que uno está en la batalla y ya está muy cansado, hermano. Ya uno está exhausto, ya uno está, hermanos, al borde de, pues ya, hermanos, de enfermarse. Ya estás allí en la orilla del precipicio. Y él, hermanos, agarra a los príncipes y los cuestiona y les dice lo que la Biblia siempre dice, hermano: que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasará? Eso cosechará. ¿Recuerdan en el capítulo 1? Cuando había un rey que le ocultaban los pulgares del pie y de las manos, ¿y qué dijo? 70 reyes yo tenía comiendo migajas en las mesas, en mi mesa, cortado los pulgares de sus pies y de sus manos. Como yo hice, me hizo Dios. Estos hombres, hermano, eran crueles. Estos hombres mataban, hermanos, sin misericordia. Estos hombres habían perdido todo el respeto por la vida. Eran asesinos, eran sanguinarios. Y Gedeón les dice cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor. Dijo: oye, pues se parecen a ti. Parecían hijos de un príncipe. Él venía de una familia noble, hermano, de mucho dinero. Él los iba a perdonar, hermanos. Les iba a dar la libertad. Pero dijo: ustedes mataron y ahora yo me convierto en, la ley es el vengador de sangre. Yo tengo que buscar al que mató a mi hermano y tengo que vengar su sangre. Entonces, hermano, le dice a su hijo: mátalo. ¿Qué tan pequeño estaría, hermano? 10 años, 9 años, yo no sé. Dice que se quedó frisado, hermano, no pudo sacar la espada. El temor lo paralizó. Imagínate estos reyes, qué vergüenza, hermano. Que lo último que vieron fue un muchachito que los mató. Si son los grandes guerreros, y todo rey era bueno para pelear. Ellos eran, hermano, ellos iban a la guerra también. Y le dice: oye, pues dale el hombre su grandeza, mátanos tú, concédenos el honor. Oye, de que nos mate un guerrero o como un hijo de un príncipe como lo eres tú. Y llega Gedeón, hermano, y pues ya cansado, sigue persiguiendo al pueblo y
pues lo mata. Hay que, hermanos, la resistencia es algo que de una u otra manera a nosotros nos puede dar para, pues ya sentarnos y no hacer, ya mejor lo dejo, ya no, él aún, hermano, con todo ese dolor, con toda esa tristeza, con todo ese cansancio, él se levanta, hermanos, y él pelea con los reyes y los termina, hace justicia delante del Señor. La ira, pues fue aplacada con la diplomacia. La ingratitud, hermanos, pues fue, podríamos decir, restaurada con la victoria. La persistencia, hermano, de la batalla y pues lo que les dije al principio, pues qué bueno que hubiera dicho y colorín colorado, todo este cuento se ha acabado y vivieron felices para siempre. Pero ya cuando el líder, hermano, está en un lugar y mientras más grande sube, se siente en las nubes y se olvida de dónde lo sacó el Señor y empieza el reparto del botín, hermanos. El reparto del botín. Y el líder cae. Al principio parece que es muy genuino, pero después cae, hermano. Alguien tiene una pata de palo, esto no, pero esto sí. Aquello no, pero esto sí. Lo que daña a este, el otro es fuerte. Y lo que este es débil, el otro es fuerte. Bueno, mira cómo cayó. 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¡Wow! Como no había rey en Israel, cada uno hacía pues lo que bien le parecía. Vamos a poner monarquía y a través de linaje. Te mueres tú, Gedeón, viene tu hijo, viene el nieto y vámonos así. Eres el libertador, eres el grande. Y mira lo que él dice. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Wow, esto es maravilloso, hermano. Lo máximo. Esa es la teocracia, Dios gobernando a través de hombres fieles. Pero como le digo, si hubiera dicho y aquí termina todo, pues hasta aquí hubiera sido bien. Pero miren lo que pasó, empezaron a traer todos los tesoros, todo, hermano, el dinero y tantas cosas. 24. Y les dijo Gedeón: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, los aretes, pues traían zarcillos de oro, porque eran amalecitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echaron ahí cada uno los zarcillos de su botín. Fue el peso de los zarcillos de oro que le pidió 1,600 siclos de oro, sin las planchas y joyales y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían los camellos al cuello. Ahora, hermanos, estamos viendo que este hombre, pues le pasó lo que a Giezi. Naamán le ofreció oro, plata, vestidos y todo. Dios sana gratis, vete con tus riquezas. Y allá va el pobre Giezi, que el Señor, bueno, la lepra se le pasó.
Empiezan todos, hermano, a traer ya sus costales, sus maletas de oro, joyas preciosas y tanto, hermano. Los caballos y camellos traían aquí las lunetas, medias lunas que eran de oro. Era algo extravagante, hermano. Los amalecitas se les decía, hermano, a todo el mercader que traían en la nariz. Eso que usted ve ahorita, la argolla en la nariz, era de oro. Esto es de allá, hermano. Todos los muertos les quitaban todo, hermano, lo que tuviera oro. Entonces ya traían sus costales. Oye, saquen todos los aretes. Pusieron un manto ahí en medio y aviéntale. Kilos de oro, hermano. Más aparte los mantos de púrpura y todos los collares de los camellos. Este hombre, hermano, se enriqueció. Tanto oro, hermanos, tanto dinero, tanta bendición, podríamos decir nosotros, que se convirtió en maldición, porque eso ya fue codicia, hermano. Mira lo que él hizo, 27. Y Gedeón con ellos hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, ¿qué pasó, hermanos? Se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Aquí tenemos, hermano, el problema. Dijo el poema, el poderoso caballero, pues don dinero, ¿verdad? Don dinero. Este hombre, hermanos, peca, y de tanto dinero que había, él hace un efod, hermano, era como lo que hoy conocemos como un chaleco antibalas, o los que juegan fútbol como esa que se pone arriba de la playera, ¿cómo se llama esa? Que nomás te la amarras tantito, no recuerdo esa prenda. Casacas, las casacas, te la pones como un chalequito y la amarras. ¿Sabes quién usaba eso, hermano? El sumo sacerdote, y tenía sus piedras preciosas. Era para oficiar cultos, era para dar adoración. Y este hombre hace el efod de oro, ¿y qué cree que pasó? Lo pone en su ciudad, y ¿qué hace Israel con él? Empieza a adorarlo. ¿Y por qué, hermanos? Por lo mismo, porque en este tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. A Gedeón le pareció bien, hermano, hacer un efod de oro de sacerdote. Él no era sacerdote. Y empezaron, hermano, a ofrecer culto y se prostituyó. Siempre es la referencia, hermano, de que Dios siempre es fiel a su pueblo, y cuando Él lo cambia por otro Dios o por otra cosa que no sea Dios, es un pueblo infiel o es una esposa infiel, y eso se le llama prostitución o adulterio espiritual. Esto es lo que Israel hizo. Pero ¿quién hizo ese efod? ¿Quién, hermanos? Él, Gedeón. Él fue, hermanos, el que hizo un objeto de adoración. Y va a venir más gente adelante, que no vamos a poder ver todo. Pero va a venir más gente, hermano. En el norte, allá en una casa, yo pongo sacerdotes que no son levitas, yo pongo terafines, que son estatuas pequeñas, hacen muchas cosas, porque en ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía pues lo que bien parecía. Y estas cosas no le parecen a Dios.
Y, hermanos, lo que viene al último es que después que él muere, pues olvidan a Dios, como siempre. Y si olvidan a Dios, ¿tú crees que no van a olvidar a Gedeón? Hermano, olvidan a Gedeón y viene un hijo que él tuvo con una mujer fuera del matrimonio que no era legítimo. Y ese hijo hace un complot para matar a todos los otros hijos y asesinan a todos los hijos de Gedeón. Se olvidan de todo. Y qué triste, hermanos. Qué triste que un hombre que, pues al principio le dudó tanto, pero cuando ya él creyó, hermano, en el Señor, él se entregó, era un hombre esforzado, era un hombre valiente. Era un hombre de guerra, hermano, y Dios le demostró que a través del Espíritu Santo se puede ganar la guerra, no con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermano, que nosotros podemos ver en el final de él, es de que su memoria casi, hermano, casi fue erradicada por un hijo que se escapó, llamado Jotán. Mataron a todos, menos, hermano, menos a uno, que después él va a hacer venganza del que mató a sus hermanos. Aquí tenemos entonces, hermano, el liderazgo, y cada uno lo puede aplicar a su propia vida. A lo mejor hasta tú mismo estás airado contigo mismo y tienes que entender que a través de la ira no vamos a alcanzar nada, sino debemos de ser hombres y mujeres de paz, que debemos de aprender a hablar, a dialogar, a razonar. Nosotros tenemos que, como Gedeón, calmar iras, pleitos con argumentos y con la diplomacia. Y claro, ahí podemos incluir la oración y el don de la mansedumbre del Espíritu Santo. Ante la ingratitud, ¿qué podemos hacer, hermano? El hombre es ingrato por naturaleza. El hombre, hermanos, no sabe agradecer. Pero todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagamos en el nombre de Jesús y para el Señor y no para los hombres. No esperemos un aplauso, no esperemos una gloria, no esperemos una recompensa humana. La recompensa nos la dará el Señor en el cielo si nosotros le servimos con fidelidad. La resistencia, hermano, a veces ya el hilo está o la cuerda está casi para reventarse. Está para reventarse. Pero Dios nos dará fuerzas y nos ayudará para derribar nuestros enemigos o nuestros obstáculos. Y tener cuidado, hermano. Tener cuidado. Porque para uno es el dinero, para los otros son las mujeres, para los otros es la fama, hay muchas tentaciones. Tener cuidado, porque no solamente caes tú, sino también cae tu matrimonio, cae tu familia, cae tu iglesia, cae tu comunidad. Tener cuidado, hermanos, cuando llega el enemigo y pone esas tentaciones. Él cayó, hermano, presa de su propia codicia e hizo lo que no debería de hacer, un efod de oro que después fue objeto de adoración en Israel. Que Dios nos ayude, hermanos, para nosotros poder aprender de estos principios y poder ser buenos líderes en casa, buenos líderes en la iglesia, en nuestros trabajos, donde andemos. Nosotros mismos ser buenos líderes en nuestra persona. Y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vámonos a ponernos de pie y cantamos al Señor.